Toro, como siempre, nos tiene preparado hoy un informe sobre el personaje más polémico de estos días. Guido Bellido, el procesado por senderismo, por apología al terrorismo, que quieren imponer como primer ministro. Este personaje, como ya dijimos al inicio, lo ungieron en la pampa de la quinoa en Ayacucho. Este personaje que lo han puesto ahí es profesamente para que lo censuren, es profesamente para que el Congreso le diga que no, porque ningún demócrata con dos dedos de frente le diría que sí a un terrorista en el premierato. Pero bueno, ahí lo han puesto y la historia de este personaje, la historia de Guido Bellido, la va a contar Claudia Toro por enésima vez, porque no es la primera vez que les decimos quién es este sujeto. No es la primera vez que le decimos que está procesado por terrorismo, es un admirador de la terrorista Edith Lagos, que elegirlo como primer ministro sería una amenaza tremenda a la seguridad nacional, a la defensa del país. Guido Bellido, que ha sido visto en campamentos del Brain con los Quispe Palomino, que está involucrado en los dinámicos del centro, que se reunió con el famoso Cholo Quispe, que no es otro que uno de los Quispe Palomino. En fin, este personaje tiene una historia que Claudia Toro nos cuenta hoy, probablemente por 50ª vez. A ver si esta vez la escucha. Adelante. Esta noche en Beto, a saber, la guerra contra Guido Bellido Ugarte, el procesado por terrorismo y por apología a Sendero Luminoso, admirador de la sanguinaria Edith Lagos, el bachiller en ingeniería electrónica y estudiante eterno de la UNSAC, hoy convertido en premier. Una amenaza a la seguridad y defensa nacional, pero también un enemigo de la ambiciosa izquierda caviar que quiere eliminarlo tras calcular que el procesado Bellido recibiría el voto de confianza del Congreso. Si Dios y la oportunidad del pueblo nos da que en 5 años otro compañero que sea candidato pueda asumir la presidencia, será. Pero nosotros que tenemos que dejar un legado. Ese legado para nosotros, te lo digo yo, por lo menos personalmente te lo puedo decir, que es la Asamblea Constituyente. Vamos a programar ya cuándo vamos a acudir al Congreso de la República para pedir el voto de confianza y estamos seguros que nuestros hermanos del Congreso de los Congresistas van a apoyar. ¡Fuera el terrorismo! ¡Fuera el terrorismo! Colaboradores eficaces que están señalando de que el señor Guido Bellido también sería una de las personas que ha ingresado a los campamentos de los Quispe Palomino. Defendió, increpó y pechó a esta periodista. Le dijo lo que no quiso reconocer en público, su defensa hacia Sendero Luminoso. Escucha, el país está en un desastre. Y por eso realmente hay gente, peruanos, equivocadamente han tomado un camino. ¿Cómo? Eso no son peruanos. ¿No son peruanos? No, son terroristas. No, son peruanos. ¿Quiénes se la cárcel? Claro, y la asesina también peruana. Pues bien, este es nuestro flamante presidente del Consejo de Ministros, el premier que se encargará de todo el trabajo ejecutivo, presupuestal, de la pandemia, de las obras y del rumbo del país, el mismo que nos sacará de la crisis económica, social y sanitaria que padecemos. Bellido incluso ha sido rechazado por diversos gremios de su propia tierra natal, el Cusco, quienes han pedido su renuncia inmediata. Vamos a programar ya cuándo vamos a acudir al Congreso de la República para pedir el voto de confianza y estamos seguros
que nuestros hermanos del Congreso de los Congresistas van a apoyar, porque nosotros no buscamos cuestiones personales. Los cusqueños nos sentimos un poco malestar en vista de que la designación del primer ministro no ha sido una persona idónea que podría hacer un papel muy importante, sino que una persona que estaba acusado por apología, que viene designado como primer, eso nos ha causado obviamente un malestar para la clase trabajadora. Bellido ni siquiera posee un título profesional, una carrera o experiencia alguna para el cargo que hoy ocupa. Pedro Castillo renuncia, Guido Bellido renuncia. El mensaje es, como tú has impedido que mis congresistas procesados por terrorismo integren comisiones de seguridad y defensa, entonces los pongo por encima de ti. Exactamente, porque el ministro de Defensa es el que va a ser el rector de la seguridad pública, en parte del orden interno en estos lugares donde se ha declarado la emergencia. Consecuentemente va a tener acceso a toda la información que no debiera de tener acceso si que solamente fuera congresista. La segunda investigación fiscal contra Bellido se basa en la declaración de 2 colaboradores que lo vieron en los campamentos de los terroristas Quispe Palomino en el Brain. Uno de ellos es Eddie Villarroel, camarada Sacha, hoy colaborador de la Fiscalía contra Bellido, y el otro procesado por terrorismo, Guillermo Bermejo. Guillermo Bermejo es un agente de los Quispe Palomino. El camarada José, ¿no? Este grupo terrorista que sí había ingresado, pero con un apelativo del camarada Che, ¿no? ¿Qué te dijo el camarada José de Vladimir Cerrón? Cerrón tenía el objetivo de llegar a todos los líderes. ¿Alex Pimentel te dijo que los Quispe Palomino le dieron dinero a Vladimir Cerrón? También me mencionó. Seguramente es para que ellos puedan desarrollar, ¿no? Ampliar el comunismo a nivel nacional. El otro proceso en que Bellido podría ser incluido es en la organización criminal Los Dinámicos del Centro, que Bellido y el prófugo Arturo Cárdenas Pinturita planean recaudar dinero para pagar la caución y liberar a su jefe, el corrupto Vladimir Cerrón. La segunda denuncia es de estos días recién. Es ya por delito de terrorismo, y eso se explica porque también hay por lo menos 2 testigos, colaboradores eficaces, que están señalando de que el señor Guido Bellido también sería una de las personas que ha ingresado a los campamentos de los Quispe Palomino. Y si ha ingresado a uno de los campamentos de los Quispe Palomino, significa que él ha recibido encargos, y esos encargos generalmente son trabajo políticos. Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día en la noche. Ya, la agenda. La agenda es su asunto, pues, escucha, los 850.000 de caución que hay que pagar. Ya. Sí, entonces lo que hemos estado viendo con Vladimir, dividiendo entre cada región más o menos un promedio de 35.000 habría que recaudar en cada región. 35.000 soles. Incluso los dinámicos del centro hablan de pedirle dinero al Cholo Quispe. La policía de inteligencia sospecha que se trata del Cholo José Quispe Palomino, el terrorista del Brain. Arturo, ¿cómo estás, camarada? Bien, ¿qué pasó? Necesito auxilio logístico para Cusco. Hay que hablar con nuestro amigo el Cholo Quispe. Pucha, sí, hermano, vamos a ver, ya. Puede ser una broma. Y van a estar... Es una broma. Que el señor Cerrón salga a decir que el señor Roger Nájar es la carta de Perú Libre para de Roger Nájar, la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Es una broma? De Roger Nájar nunca ha dicho que va a estar en algún ministerial o nada por el estilo. Incluso, para frenar su nombramiento, la Corte de Lima ha admitido un habeas corpus contra el presidente Pedro Castillo, acusándolo de afectar la seguridad, defensa y soberanía del país, al nombrar a un procesado por terrorismo como el premier Bellido y el ministro de Trabajo, Iber Antenor Maraví Olarte, quien también posee un proceso por apología al terrorismo. Los autores de esta demanda son 4 oficiales en retiro. Ellos afirman que esto lo hacen en respaldo de la integridad de agentes policiales y de las Fuerzas Armadas, es decir, una amenaza latente contra quienes continúan exponiendo sus vidas
víctimas en la lucha narcoterrorista en el Brain. Un juez puede corregir esta situación, admitir el habeas corpus a trámite y ordenar al presidente de la República a que el señor Bellido no integre más su gabinete. Aún cuando el Congreso le dé el voto de confianza. Exactamente. Un premier con la hoz, el martillo, Edith Lagos, defendiendo a Sendero, pidiendo un puñado de monedas a los dinámicos del centro. Así es el dinámico Guido Bellido, el sello del Cusco, el sello del lápiz. Ahí está, ese es su primer ministro. Felicitaciones, un orgullo realmente, una elegancia. ¿Qué les puedo decir? Es tan bruto, pero tan bruto, que dice, Nájar no va a tener ningún ministeriado. Ministeriado. ¿Qué carajo es un ministeriado? Oiga, iletrado, analfabeto funcional, ignorante de marras. ¿Usted va a ser el primer ministro del Perú? ¿Por qué no regresa al colegio y hace sus primeras letras? Ministeriado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué gentuza la que han llevado al gabinete, francamente! ¡Qué calaña! En fin.